En la lección de hoy trabajaremos el movimiento en dos dimensiones con aceleración uniforme. Esto es lo que se conoce como un movimiento de proyectiles. Un movimiento de proyectiles es un movimiento de aceleración uniforme en dos dimensiones. En el eje horizontal, la aceleración la suponemos igual a cero, por lo tanto la velocidad se mantiene constante en ese eje, no hay cambio en la velocidad. En el eje vertical, la aceleración es la ejercida por la gravedad de la Tierra, y eso equivale a un valor de 9.8 metros por segundo cuadrado directamente hacia el centro de la Tierra, es decir, hacia abajo. Hemos visto que las ecuaciones del movimiento de aceleración uniforme en una dimensión son v igual a por t más v cerito, x igual a 1 medio at cuadrado más v cerito por t más x cerito, y la ecuación que relaciona la velocidad con la posición, 2a por delta x igual a v cuadrado menos v cerito cuadrado. Bueno, en el movimiento en dos dimensiones sabemos que lo que hacemos es que se duplican las ecuaciones. Por lo tanto, vamos a tener el mismo conjunto de ecuaciones para el movimiento en el eje horizontal como para el movimiento en el eje vertical. Pero en este caso, como la aceleración en el eje horizontal es cero, las primeras dos ecuaciones, la primera y la última ecuaciones de esas tres son triviales. La velocidad en x se mantiene constante y la única ecuación realmente de interés es la ecuación de posición, x igual a 1 medio at cuadrado sobre 2, 1 medio at cuadrado más v cerito por t más x cerito, pero como la aceleración es cero, el primer término desaparece y nos queda que x es igual a v cerito x por t más x cerito. Sin embargo, en el eje vertical, donde sí hay aceleración, pues retenemos nuestras tres ecuaciones. Vamos a dejar la aceleración como a sub y, por razones que vamos a discutir más adelante. La velocidad en y es igual a y por t más v cerito y. La posición en y es 1 medio a y por t cuadrado más v cerito y por t más y cerito. Y la ecuación que relaciona velocidad en y posición en y, 2ay igual a 2ay por delta y igual a vy cuadrado menos v cerito y cuadrado. Cuando vayamos a acercarnos a estos problemas de proyectiles, tenemos que tener algún tipo de procedimiento estructurado para hacerlo. Así que vamos a discutir brevemente este acercamiento estructurado a estos problemas de proyectiles. El primer paso es, desde luego, leer bien y entender la situación planteada, es decir, entender la situación física que está planteada, cuál es la información que nos suministra el problema y cuál es la información que nos pide el ejercicio. Una vez hemos hecho eso, escogemos un marco de referencia, es decir, un eje de coordenadas, y la selección de ese eje de coordenadas tiene dos asuntos importantes. Primero, en dónde está localizado el origen del eje de coordenadas y la dirección de los ejes, para dónde apunta la parte positiva del eje de X y la parte positiva del eje de Y. Una vez tenemos nuestro eje de coordenadas, asignamos los valores constantes de acuerdo a ese eje escogido. Los valores constantes son las aceleraciones, porque esto es un movimiento de aceleración constante, en el eje vertical y en el eje horizontal. Como en el eje horizontal la aceleración es cero, pues la única que tenemos que adjudicar es el valor numérico de la aceleración vertical. Los componentes de la velocidad inicial son valores fijos, velocidad inicial en X y velocidad inicial en y las coordenadas iniciales del proyectil, la coordenada inicial en X y la coordenada inicial en Y. Una vez tenemos todos estos parámetros constantes, planteamos nuestras ecuaciones con esos parámetros constantes y a partir de esas ecuaciones es que vamos a resolver por nuestras desconocidas. Recuerden que una ecuación tiene una relación entre dos variables, una que va a aparecer en el lado izquierdo y otra en el lado derecho. Uno de esos valores va a estar dado o sugerido y encontramos el otro valor que aparece en el otro lado de la ecuación, despejando por él. Al final debemos verificar que el resultado obtenido es razonable, es decir, que es físicamente factible. A modo de ejemplo, trabajaremos el siguiente ejemplo. Un proyectil sale desde una altura o desde una loma de 15 metros de altura, viajando inicialmente a 12 metros por segundo, 30 grados sobre el horizontal. Y lo que vamos a determinar en este movimiento es la altura máxima que alcanza el proyectil y el tiempo que está en el aire. Comenzamos haciendo un dibujito para asegurarnos que entendemos bien el problema. Bueno, tenemos ahí nuestra loma de 15 metros de altura, el proyectil sale a 30 grados,
una velocidad de 12 metros por segundo, así que el vector de velocidad representado con la flechita azul tiene una magnitud de 12 metros por segundo a 30 grados con la horizontal, y el movimiento del proyectil pues sigue la ruta trazada por la raya negra, por la línea negra. Lo que nos está pidiendo el problema es la altura máxima, es decir, la altura en ese punto donde el proyectil comienza a caer, y el tiempo que está en el aire, es decir, cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. Bueno, una vez entendemos bien el problema, pasamos entonces al segundo paso, que es escoger nuestro eje de coordenadas. El eje de coordenadas que voy a seleccionar va a ser un eje que tiene la parte positiva del eje de X hacia la derecha, la parte positiva del eje de Y hacia arriba. Podemos colocar el origen de ese eje de coordenadas en el punto donde se dispara el proyectil, esto es un lugar razonable, o en el punto justo debajo de ese en el suelo. Yo voy a seleccionar esta segunda localización, así que una vez escojo mi eje de coordenadas, voy a establecer los parámetros constantes. El primer parámetro va a ser la posición inicial del proyectil, desde dónde sale. La coordenada X es 0 y 15 metros para la coordenada Y. Esos valores representan ese punto de partida del proyectil, 0, 15. Lo próximo va a ser la velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Trabajamos con ese vector de velocidad dado, y si recordamos nuestro análisis vectorial, los componentes en X y en Y del vector de velocidad los podemos encontrar multiplicando su magnitud por el coseno del ángulo para el eje de X, eso da 10.4 metros por segundo, y la magnitud por el seno del ángulo, que da 6 metros por segundo en el eje de Y. Es decir, nuestro proyectil sale hacia la derecha a 10.4 metros por segundo y hacia arriba a 6 metros por segundo. Finalmente, la aceleración del proyectil en el eje de X es 0, y la aceleración en el eje de Y, que hemos dicho que es 9.8 metros por segundo cuadrado hacia abajo, aquí la representaríamos con un signo negativo. La parte positiva del eje de Y es hacia arriba, por lo tanto un vector que apunte hacia abajo tiene signo negativo en ese eje. Así que nuestros valores de la aceleración son 0 en X y menos 9.8 metros por segundo cuadrado en Y. Bueno, con estos parámetros podemos ahora representar nuestras ecuaciones para el movimiento horizontal y el movimiento vertical. Dice que en el movimiento horizontal solamente hay una ecuación de interés que tiene la velocidad inicial en X por el tiempo, más la posición inicial en X, que es 0. Y en el eje de Y tenemos la aceleración en Y menos 9.8 metros por segundo cuadrado, la velocidad inicial en Y es 6 metros por segundo, y la altura inicial o la posición inicial en Y es 15 metros. Así que localizamos o ubicamos en cada una de esas ecuaciones estos parámetros y tenemos estas tres ecuaciones para la velocidad en Y, para la posición y la ecuación que relaciona la posición con la velocidad. Bueno, teniendo ya las ecuaciones, ya vamos a preguntas que nos hace el ejercicio. La primera pregunta es la altura máxima que alcanza el proyectil. Eso representa una coordenada Y en el punto donde el proyectil llega a su altura máxima. Para nosotros poder encontrar ese valor de Y en ese punto, necesitamos saber algo con respecto a lo que ocurre físicamente con el proyectil en ese punto. Fíjese que en ese punto el proyectil deja de subir, comienza a caer. Lo que ocurre en ese punto es que la velocidad en el eje de Y se reduce a 0. Eso quiere decir que nosotros conocemos la velocidad en Y en ese punto y buscamos la coordenada Y. La ecuación del movimiento vertical que relaciona la posición de la partícula y su velocidad es la última de ellas que hemos marcado. Por lo tanto, en esa ecuación sustituimos el valor de Vy igual a 0 y despejamos por la coordenada Y, que nos va a dar el valor de Y en la altura máxima. El lado derecho de la ecuación es 36 metros por segundo cuadrado. Negativo, en el lado derecho tenemos 2 por 9.8, que es menos 19.6 metros por segundo cuadrado. Así que Y menos 15 es menos 36 metros cuadrados entre segundo cuadrado entre menos 19.6 metros entre segundo cuadrado. Eso da un valor de 1.8 metros. Y finalmente el valor de la altura máxima es 1.8 más 15, que es 16.8 metros. Dice que eso es un valor razonable porque este es un proyectil que se dispara solamente a 6 metros por segundo hacia arriba. No va a subir mucho. Sube 1.8 metros del lugar del disparo. Bueno, la segunda pregunta es el tiempo que tarda en llegar al suelo. En ese momento necesitamos conocer algo sobre el movimiento del proyectil y en ese punto lo que sabemos es que la coordenada Y es igual a 0.
tenemos la y igual a 0 y nos piden tiempo, y la ecuación que relaciona esas dos propiedades es la segunda ecuación. Por lo tanto, sustituimos en la ecuación de la y igual a 0, menos 4.9t cuadrado más 6t más 15 igual a 0, es una ecuación cuadrática que se resuelve con la fórmula cuadrática, y de ahí salen dos ecuaciones. La primera solución es una solución negativa, que no nos interesa porque no queremos respuestas negativas, y la segunda es que el tiempo es 2.47 segundos. Esa es la respuesta que nos interesa. Así que este proyectil está 2.47 segundos en el aire.